le tengo al representante a la Cámara, Alejandro García, un arsenal de preguntas, tanto del nivel nacional que casi nunca las discutimos ni las planteamos como objeto de opinión aquí en Pereira, porque somos muy territoriales, porque nos interesa primero lo primero que es el territorio, qué está pasando en Pereira, para dónde va esta ciudad, para dónde va el departamento de Risaralda. Pero han ocurrido algunos fenómenos a nivel nacional que yo creo que la gente está interesada en ellos, el caso de los carrotanques, este despreciable suceso que viene ocurriendo de manera sucesiva con los recursos de los más humildes. Siempre es la plata de los pobres y la plata de la gente vulnerable la que se pierde, la que se roban. Se roban la plata para los niños del internet, de las zonas rurales, se roban la plata de Mocoa después de un desastre como el que ocurrió allí hace ya varios años y eso no lo han recuperado. Se roban la plata de los carrotanques o del agua para los niños y los indígenas de La Guajira. Como decía un amigo mío que vive ahora en República Dominicana, que mucha gente lo recuerda, Carlos Cardona, el hijo del Fuete, decía, le roban la leche a un pintadito. Así están las situaciones con este problema de la política que nos tiene ya fastidiados, hastiados hasta el mal no poder. Hemos invitado entonces a Alejandro García al programa Puntos de Vista para que hablemos de estas y otras cosas de mucho interés para la ciudad y para los pereiranos, para los habitantes del territorio, después de esta pausa. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Alejandro, gracias por aceptar esta invitación. Ante todo, quisiera que nos explicara un poco a grandes rasgos, en aras de la brevedad del tiempo, qué es lo que está pasando en el Congreso de la República. Usted por primera vez va al Congreso de la República y no sé si usted está sorprendido o ya sabía lo que allí estaba ocurriendo, si eso ha pasado siempre, si los congresistas sobornan al gobierno para que les den canonjías, les den recursos económicos, si como ocurre en las últimas horas se ha descubierto que el director de Crédito Público no puede ir a cierto tipo de reuniones con la Comisión Interparlamentaria para aprobar los créditos internacionales porque él sí les dice a los congresistas, le digo, si usted sigue pidiendo plata o sigue pidiendo cosas para usted, si sigue entrando en temas de corrupción, no voy a quedarme callado. Entonces mejor no lo invitan a las reuniones, le pide el ministro de Hacienda que no vaya por allá, que usted es muy agresivo. Están ocurriendo cosas que al parecer siempre han ocurrido, pero que están saliendo a flote. ¿Qué es lo que está pasando según usted? Mire, Luis, hay que indicar varias cosas. Nosotros lamentamos, y esto desmoraliza, porque hablamos de dignificar la política, y lo que uno se encuentra ya es muy complejo. Y ese problema de corrupción comienza desde las campañas. Esas campañas que se gastan un montón para llegar, que tienen ese accionar, llegan a recuperar. Me ha tocado a mí escuchar que se burlan de cuando decimos nosotros, o cuando ven nuestras cuentas de campaña y dicen, a mí eso me cuesta un líder. Y pues parte de lo que vemos hoy es un reflejo de un problema estructural del sistema político y electoral colombiano. Luego de dicho esto, lamento como congresista que el gobierno del cambio, el gobierno de Gustavo Petro, haya preferido el camino fácil, como tú lo decías, que inclusive han utilizado otros gobiernos, el camino fácil de comprar los votos en el Congreso para pasar las leyes, de transar con el Congreso, que es lo que estamos viendo, y no atender y dar un diálogo por encima de la mesa donde
hay algunos congresistas que queremos, que somos críticos y que queremos que se discuta, que queremos proponer, que queremos ajustar, que queremos mayor gradualidad. No, el gobierno no quiere hacer esto. Nosotros nos hemos reunido en 2 años 2 veces con el presidente, como bancada, y muy pocas veces con los ministros a discutir las reformas. Donde debería ser argumento va, argumento viene, como estamos ahorita hablando de un tema local. Pero el gobierno prefirió el camino de transar. Eso, supuesto cambio, pareció ser un cambiazo para mí, o como lo decía Compe, era un cambio de bolsillo. Porque, como lo decía hoy en el Consejo Municipal, así como desmoraliza ver un alcalde que debería salir, o un exalcalde que debería salir con la frente en alto, verlo entrando a la 40 por un hecho que denunciamos nosotros alrededor de la avenida de los Colibríes, desmoraliza ver aún un gobierno donde varios ministros, pues esto presuntamente, ¿no?, según la investigación y lo que iba arrojando los medios y la investigación o las denuncias de la Fiscalía, la investigación de la Fiscalía, varios ministros comienzan a utilizar justamente lo que usted decía, los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, de quienes han sido víctimas de desastres naturales, de quienes no tienen su casa, de quienes necesitan mercado, de quienes necesitan ropa, un colchón, para con eso transar con el Congreso. Porque son y esto, quiero decir una cosa, esto trasciende las ideologías, porque es que si usted mira quiénes están quedando a votar, es el partido de la U, varios del Partido Conservador, varios del Partido Liberal y también, lo lamento, varios del Partido Verde. Eso es un problema que trasciende y que rompe un tema ideológico. Pero venga, los que, no todos por supuesto, no salen a votar, los que están en la oposición también hacen su negocio, porque ser opositor es un negocio. Julio Sánchez Cristo lo decía esta semana en la W, cuando un representante liberal, un senador liberal, salió a tratar de defender al senador Gallo y al senador Peinado, que son los que están involucrados y llamados por la Fiscalía a declarar en el caso de los carrotanques y de los recursos de la Unidad Nacional de Riesgo y Desastres. Y Julio Sánchez les dijo, es que ser opositor también es un negocio. En la medida en que uno es un fuerte opositor, es también un fuerte reclamador de recursos. O sea, ser opositor es cotizarse bien ante la necesidad del otro para que le saquen las leyes y le aprueben los recursos. Es que yo lo he visto, cómo representantes se quedaron a aprobar de una manera, para mí, innecesaria y abrupta la reforma pensional. Una reforma que yo le decía al gobierno, es la más conciliada, pero que teníamos proposiciones, y que te lleguen a ti y digan, hay que aprobar el artículo de Senado, cuando tu trabajo es deliberar, discutir, proponer, ajustar. Hacer las leyes no es llegar y firmar como una notaría. Pupitrazo. O pupitrazo. Y yo me retiré, y hubo gente allá que le pidieron quédese, así sea votando no, porque necesitábamos tener el quórum. Entonces, acá uno ve es eso. Es un problema de cómo inclusive representantes, y le decía yo ya al concejal Michael Lopera, que me decía, es que usted es de gobierno. Yo le recuerdo que el Partido Liberal también es de gobierno, pero además mire cómo están votando, porque yo creo que sus representantes están más cercanos al gobierno que nosotros. Yo firmé con Carolina una carta de respaldo a Catherine Miralda a la presidencia de la Cámara. Sacamos 69 votos. El Pacto Histórico tiene 30 y sacó 120. El gobierno sacó 120. ¿De dónde vienen los otros? ¿De dónde vienen? Si no del Partido Liberal Conservador, la U. Y es así como están aprobando las cosas. Hay un tema que me queda a mí planteado para que me lo resuelva y a la teleaudiencia de puntos de vista después de esta pausa. Y es que llama la atención que todo el tiempo, todo el año, los colombianos piden que los congresistas tengan menos ingresos, menos salario. El salario de un congresista está casi alrededor de los 50 millones de pesos mensuales.
el presidente de la República se gana 53 millones de pesos al año, mensuales. Obviamente el sueldo de él es vitalicio, el de ustedes no es vitalicio. Sin embargo, siendo un salario, un sueldo, un ingreso tan sustantivo, tan robusto, y uno creería que eso es mucha plata, pues obviamente uno no se gana, ni ha soñado nunca ganarse esos recursos, esos dineros, que eso es suficiente, pero nunca es suficiente. Sorprende la codicia de los congresistas de este país, que no solamente se ganan un buen sueldo, sino que además quieren también que les den plata por aprobar unas leyes. Con su aporte no solo demuestran confianza en esta administración, sino que también permiten que esos recursos se conviertan en grandes obras y proyectos que benefician a toda la comunidad. Cada peso pagado se traduce en mejores servicios, infraestructuras renovadas y una ciudad más próspera para todos. Gracias por ser parte del progreso de nuestra ciudad. Si eres afiliado a Confamiliar Risaralda en categoría A y B, recuerda que tienes los siguientes beneficios. Ingreso 100% subsidiado el día de tu cumpleaños. Ingreso 100% subsidiado una vez al año con tu núcleo familiar. Subsidio en alimentación. E ingreso 2x1 los martes y jueves. Es hora de tener una tarde llena de diversión. Eso es lo pequeño. Allá no están por el salario. Eso es, como dicen por ahí, para los dulces, para algunos de ellos. Yo quería terminar algo sobre su pregunta anterior, y es, no solo es lamentable ver al exalcalde de Pereira, Carlos Maya, entrando a la cárcel a 40, sino de su mismo equipo, el senador, que para mí era también de algún momento como impensable, supuestamente oposición, liberal, también de acá del departamento, involucrado en esta situación, alrededor del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Eso pues un poco lo dijimos, el cambio realmente es en las prácticas y en los resultados, y lo que estamos viendo es que ni a nivel nacional, ni tampoco sucedió a nivel local, hubo un cambio de las prácticas, lo que hubo fue un cambio de bolsillo. O sea, pasamos la plata del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo. El fiscal Arias Ciro, en el proceso de Carlos Maya, Milton Hurtado, el secretario de Infraestructura, el interventor y el contratista que están presos, justamente ahora que pasábamos por la calle 41, veníamos hacia esta entrevista, estaba en toda la puerta de la cárcel de la calle 41 el abogado del exalcalde Carlos Alberto Maya, el doctor Jaime Bernal Cuellar, un jurista. Yo estudié en la Universidad Libre Derecho Penal con los libros del doctor Jaime Bernal Cuellar. Por eso te tienen plata para pagar esos abogados. Paré el carro y lo saludé, ¿cierto, Byron? Doctor Bernal, ¿cuándo sale Carlitos? Le dije yo. Me dijo, ya casi fue que me respondió, ¿cierto? Ya casi. Es vergonzoso que a la ciudad le pase eso. Es una tristeza muy grande. Es decir, uno no puede alegrarse que el exalcalde Carlos Maya esté allí detenido. Pero eso refleja claramente también el estado de postración en que se encuentra la moral pública. Después de esta pausa, por favor, cuéntenos usted qué percepción se forma alrededor de este fenómeno de la pérdida de confianza en la política y en las instituciones en nuestro entorno. Pereira retoma la ruta de tener el World Trade Center. La compañía constructora Arquitectura y Concreto fue la seleccionada como principal aliada en la construcción del centro de negocios más grande del eje cafetero. La compañía cuenta con la calificación A+, otorgada por la prestigiosa firma internacional Fitch Rating, siendo la más alta puntuación entre las calificaciones públicas del sector constructor para vivienda en Colombia. Otro gran proyecto que hace más grande a Pereira. Todo esto que está pasando genera como consecuencia esa pérdida de confianza en lo público, esa pérdida de moral, que la gente, muchas personas que yo conozco, muchos jóvenes, están frustrados, me dicen yo no quiero ver noticias, yo no quiero participar. Y lo berraco es que esa no participación le sigue conviniendo a los que compran los votos, a los que tienen los contratistas y les piden que lleven a su familia a votar o si no pierden el cargo, a los que negocian con lo público.
Es increíble que es un círculo no virtuoso, sino vicioso, donde lo que hacen los políticos corruptos desmotiva a la ciudadanía deja de participar, deja de hacer veeduría, deja de creer en lo público, deja de ir a votar, se desconecta, y eso, como efecto, le facilita aún más la abstención, favorece la corrupción, le facilita aún más el camino a ellos. Estamos en un círculo vicioso que no sabemos, que es difícil de romper, pero que hay que poner los puntos sobre las íes donde está el problema. Lo primero que hay que decir, aunque este gobierno quiere tirar el tornado de la corrupción al Congreso de la República, porque el Congreso de la República, gústenos o no, representa una cortapisa al poder del Ejecutivo y del Presidente, y donde el Congreso de la República pierda esa legitimidad que damos en una monarquía, lo primero que hay que indicar es que el que debe cuidar los recursos es el ejecutor, quien decide el destino de los recursos, quien contrata. Ahí están ministros involucrados, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ahí está un director que era del DAPRE, por lo cual en el partido varios estamos pidiendo la decisión y estamos pidiendo independencia, así eso nos cueste que todos los que son del partido deban salir del gobierno nacional. Allí está funcionarios del gobierno, puntualmente Olmedo, ¿quién era? El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López. ¿Quién era Sneider Pinilla? Un subdirector. Ellos debían cuidar los recursos y ejecutarlos. No quiere decir que tampoco no haya corrupción en quien recibe el recurso. Por supuesto, si el alcalde de Pereira va y quiere comprar los concejales, pero es que la plata la tenía que administrar bien el alcalde de Pereira y su equipo. Está muy mal de lado y lado, pero lo primero que hay que tener en cuenta es el problema, y esto nace de allí. Si yo no estuviera dentro del Congreso, Luis, yo creería en las palabras del presidente el pasado 20 de julio, donde lamentó, aceptó y pidió excusas públicas al pueblo colombiano. Pero estando en el Congreso y ver cómo funciona esa dinámica, esa relación perversa, uno dice, no, no creo que esto sea aislado. Entonces, lo primero que hay que indicar acá, hubo una decisión del gobierno, si esto queda aprobado, de mover la agenda o su agenda y sus temas en el Congreso a partir, no como le decía ahorita, de discutir los temas, de argumento a argumento viene, sino a partir de mermelada, a partir de les contratos, de les bolsas de plata, de lo que sea. Y lo que hemos encontrado es que, por lo menos en Cámara, el gobierno aún tiene manejo y control de la Cámara. ¿Es que le han ofrecido contratos? No, el muy cosa que a dónde trepa, dicen por ahí. ¿Tampoco le han ofrecido plata? No, a nosotros no. La única vez, un día que yo me retiré, pero no fue así directo, ¿no? Un día yo me retiré de una votación de la reforma de la salud y me dijo, repre, por favor entre, no se retire. Yo no quería votar ese artículo y queríamos romper quórum porque ese artículo daba unas atribuciones pues, como muy grandes que debían ser discutidas en el Congreso y no darle facultades al presidente para que reglamentara. Entre que estaremos muy agradecidos y informaremos en presidencia que está muy agradecido. Yo no. Yo prefiero quedarme afuera, muchas gracias, hasta ahí. Pero nunca nada de lo otro. Pero sí, usted sabe que hay un desfile de congresistas entrando a presidencia, el lobby, visitando la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ahí han salido cuántas veces entraron personas, se saqué. Pues usted irá una vez o llamará, venga, hay un problema, resuélvanlo, porque uno también tiene que ser la voz del territorio. Pero no, eso tan raro pues de visitas consecutivas y de tanta cosa, uno dice, bueno, ¿qué pasa allí? Y cuando usted mira más abajo, pues allí hay, o mira un poco mejor, allí hay que están votando con el gobierno, congresistas, no solo de gobierno, como varios liberales, del Verde algunos, del Partido Conservador muchos, del Partido de la U. Entonces el gobierno prefirió transar con la política tradicional, no cambió sus formas, antes que discutir con otros que como Carolina y como yo, y seguramente muchos otros, lo que quieren es simplemente ser escuchados en sus preocupaciones. Bien, pero miren una cosa, usted es del Partido Verde, Carolina Giraldo es del Partido Verde, pero también está involucrado el gran jefe mayor, el gran jefe pluma blanca del Partido Verde, Carlos Ramón González, a quien se le está acusando hoy
de ser un tipo multimillonario a base de avales y de apoderarse del Gobiernos partido, anteriores incluso. de gobiernos anteriores, inclusive de haber estado en alianza con sus, entre comillas, enemigos políticos. O sea, esto es una farsa. Mire, yo creo que parte del problema que quieren generar es deslegitimar toda la institucionalidad y los partidos. Y yo creo que acá las responsabilidades también son personales, porque cada uno responderá también por sus, por sus acciones. Cuando uno mira todas las situaciones de la iglesia, con los casos de pederastia, estos temas, uno puede decir satanizo a la iglesia, y todos son malos y violadores, o los mira en su punto. Y yo creo que así en el partido también hay que destacar figuras que incluso ellas sí, a diferencia de nosotros, hubo una actitud más de campaña frente al gobierno, como la de Catherine Jubinado y Catherine Miranda, rápidamente, bajo temas que se dieron cuenta, supongo yo, han tomado una actitud independiente y han hecho control político. En el partido hay gente valiosa en ese sentido. Allí está Cristian Avendaño, Carolina, estoy yo. De hecho, de los 15, 7 firmamos apoyando a Catherine Miranda. No, en y una estamos canasta, trabajando, o sea, entonces en una canasta hay manzanas podridas y otras... exacto, no todas las manzanas están podridas. Y uno tendrá un esfuerzo que salir de ahí, y eso es lo que queremos con la decisión. Permítame, concluimos esta primera parte del programa. Vamos a invitar a Alejandro García a un segundo programa porque tengo otras inquietudes, lo anuncié desde el principio, que es un arsenal de inquietudes, no solamente del periodista, son de la sociedad y la comunidad que se están preguntando qué es lo que está pasando en el Congreso de la República, qué es lo que está pasando con las instituciones, qué es lo que está sucediendo con el rompimiento de la confianza, por qué se está rompiendo la confianza en la ciudad de Pereira, ahora que tenemos al exalcalde preso, al exsecretario de Infraestructuras presos por el problema de la avenida Los Colibríes, algo que estaba anunciado que al 31 de diciembre iba a ser inaugurada en el 95% y no va ni siquiera en el 50% porque es una farsa, es que todo se está convirtiendo en un rollo maluco que no genera sino desconfianza, incredibilidad. No hay forma de tener credibilidad en los anuncios y en las cosas. Y se lo estoy diciendo porque quiero que miremos los anuncios del alcalde de Pereira en el próximo programa alrededor de un evento que hubo del periódico El Diario, en donde el alcalde hizo unos anuncios que en mi opinión son de un reto y de un desafío absoluto, que yo le estaba diciendo a alguien que donde el alcalde Mauricio Salazar logre coronar, llegue a materializar todos esos proyectos que anunció, la Petar, los Colibríes, hacer una segunda fase importante de la avenida del Río, anunció unas cosas absolutamente necesarias para la ciudad, donde logre coronar esos proyectos, sería el mejor alcalde de la historia de Pereira, por lo menos en los últimos 50 años. Damos gracias entonces a la teleaudiencia de Puntos de Vista por esta primera parte del programa con Alejandro García y preparémonos para esta segunda versión, para el segundo tiempo, como en los partidos de fútbol.